un hermano me plantea una vez más un tema que he abordado en varias ocasiones y que ningún teólogo va a poder explicar y desentrañar claramente. Y esa es la razón por la cual existen muchas personas que se declaran ateas, ¿no? Por el absurdo de la realidad. ¿Cómo puede haber mal en el mundo si existe un Dios bueno? ¿Por qué mueren personas inocentes? ¿Por qué son víctimas de violencia niños pequeños e inocentes, de personas pervertidas y perversas? ¿Cómo puede existir el mal con un Dios bueno? Esta pregunta la hizo Albert Camus. Albert Camus se escribe, el famoso autor francés, autor de un libro que se llama El hombre rebelde, donde justamente aborda este tema y termina concluyendo que no es posible creer en un Dios misericordioso y bueno y preocupado por la humanidad, que al mismo tiempo deja que las cosas malas le sucedan a personas buenas. Y este tema está muy vinculado al gran tema con el que me he debatido con muchas personas y que sigo sosteniendo, que es que precisamente porque Dios es bueno, nosotros no podemos decir que Dios castiga. Y que la expresión Dios castiga es una expresión, no voy a decir alegórica, pero es una expresión amplia que no implica que Dios le da a las personas su merecido, entre comillas, porque las personas que dicen que Dios castiga agravan este misterio, porque ¿por qué múltiples perversos se salen con la suya, como este amigo que me escribe y que me dice, si un violador viola a un niño, algún día ese violador va a dar cuenta ante Dios incluso si se libra de la ley? Pero ¿por qué ese niño es violado y queda afectado para el resto de su vida y queda con una herida por el resto de su vida? ¿Ese niño mereció ser castigado? No. ¿Y el violador mereció ser castigado? Sí. Y resulta que pasa el resto de su vida sin ningún castigo. Entonces, en el documento Reconciliatio et Penitencia, que es el documento que yo recomiendo leer a este hermano que está agonizando, Reconciliación y Penitencia del Papa Juan Pablo II, que está agonizando sobre este tema, porque todos los católicos y muchos no católicos agonizan sobre este tema. ¿Cómo se combina la misericordia infinita de Dios con el respeto a la libertad de las personas? Es más, este hermano dice lo siguiente, ¿no? Dice, alguien me decía alguna vez, y cito textualmente lo que le dijo este amigo, es como si Dios se sentara de espectador a ver cómo el hombre arruina su vida y la de los demás y no le importara, bajo la excusa de respetar la libertad de los hombres, ¿no? Es muy fácil reclamar, yo entiendo y me siento solidario con la persona que piensa así, pero esta persona está hablando en condicional. Es como si Dios se sentara de espectador. ¿Ustedes creen que Dios se sienta de espectador? ¿Qué cosa significa la muerte de Jesús en la cruz? Eso es lo que no entendemos. Jesús ha redimido esos pecados. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que nosotros los cristianos creemos es que Jesús asumió todos los pecados, incluso los que estamos por cometer. Todos los pecados de toda la humanidad, de todos los millones de hombres que existan en los millones de años que pueden seguir existiendo este mundo, ¿no? Todos esos pecados los cargó Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para redimirlos. Y justamente en la reconciliación y penitencia nos habla de ese misterio, de cómo Dios, por respetar la libertad de la persona humana,
en este caso de los perversos, de los perpetradores, ¿no? No podría hacer otra cosa, porque si hiciera que todo salga bien y que cada uno siga el plan que él ha establecido, él estaría jugando al Ken y a la Barbie, estaría jugando al G.I. Joe, estaría jugando con muñequitos. No estaría jugando con seres libres que fueron creados a su imagen y semejanza y que por tanto tienen libertad. Entonces, cuando este hermano herido dice, es como si Dios se sentara a contemplar. Dios no se sienta a contemplar, está sufriendo con ellos, ha sufrido ese sufrimiento en la cruz. En consecuencia, no se sienta a contemplar como, a ver cómo este abusa de este otro, cómo hay esta esclavitud, cómo hay esta injusticia, este castigo, este robo, esta masacre o estos desastres naturales donde muere gente totalmente inocente, ¿no? Entonces, es importante, muy importante, que nosotros recordemos y tengamos en cuenta que la vida cristiana reconoce esta contradicción y este misterio, y reconoce que no hay una solución que diga por qué Dios permite que el justo sufra. La única manera, como la explica el Papa en Reconciliación y Penitencia, es que a través de su muerte en la cruz, Jesucristo arroja un rayo de luz que le da un nuevo sentido al misterio del dolor humano. Y por eso es que nosotros necesitamos anunciar la cruz de Cristo, porque muchas personas que sufren sin saber por qué sufren, no tienen el don que tenemos nosotros los cristianos. Mira, hermano, el hermano que me escribe menciona el caso de un niño violado. Yo conozco muchas personas que han sido abusadas sexualmente, incluso algunas de ellas por sacerdotes y por religiosos. Conozco a muchos, pero conozco especialmente a una de ellas y se llama Dawn Eden, y ustedes dirán, Alejandro, ¿cómo dice su nombre? No, lo digo porque Dawn Eden se escribe Dawn, es un nombre femenino, es una judía conversa al catolicismo, fue abusada de niña y ella se ha especializado en escribir libros de reconciliación personal. Y solamente la fe cristiana es la que le ha hecho a ella comprender cómo ese dolor, cómo ese sufrimiento es capaz de verse a la luz del sufrimiento de Jesús en la cruz, de ver a Jesús despojado, expoliado, expuesto, desnudo en la cruz, torturado, precisamente porque Jesús quiso compartir y optó por compartir con los sufrimientos de toda la humanidad. Entonces, hay un valor redentor que se puede descubrir. Por supuesto, para el no creyente va a decir, pero ¿para qué Dios sufre en la cruz y asume el sufrimiento de la persona humana cuando Dios en realidad podría, con su poder, evitar todo sufrimiento, que no existiera el sufrimiento? Bueno, eso sucedía en un mundo previo al pecado. Pero en un mundo post-lapsario, en un mundo post-pecado, post-caída, las cosas no son así. Las libertades se disparan en direcciones contrarias al plan de Dios, una y otra vez. Y en la mayoría de los casos, porque el bien y el amor, como decía San Juan Pablo II, es más fuerte, es más fuerte. Pero aquellos que se dejan llevar por el mal son más numerosos. Y una Madre Teresa repone el daño hecho por miles, tal vez millones de personas. Y esa es la muestra de que el amor es efectivamente más fuerte. Basta un hombre bueno para detener o frenar las maldades de miles, de cientos de miles de malvados. Pero el misterio
de la libertad del hombre, que Dios creó al hombre libre como Él, a su imagen y semejanza, que no los creó esclavos de los instintos para que tuvieran la dignidad de alcanzar la santidad, que no los creó esclavos de las indicaciones de Dios, que Dios mismo le dijo: mira, te doy a escoger la vida y la muerte, te doy a escoger el fuego y el agua, escoge bien, escoge la vida, ¿no? Y eso lo vemos nosotros en el libro del Deuteronomio. Y desde entonces ha sido el mismo mensaje de Jesús sobre este tema tan dramático. Dios le da al hombre la oportunidad de escoger, de que escoja la vida. Entonces, siempre va a seguir siendo un misterio, y el hombre, frente a este misterio de por qué existe el mal con un Dios bondadoso, ni siquiera la explicación de la libertad de Dios, ni siquiera la explicación de que Dios tiene que haber creado al hombre libre para que el hombre no sea como un animalito, o peor todavía, como un juguete, como un muñequito que él maneja para que la historia sea como a Dios le gusta y no como los seres humanos pueden elegir que sean. Solo la cruz arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. Solo la cruz. Y por eso, por todas aquellas personas que agonizan, como Albert Camus, por ejemplo, sobre el misterio incomprensible del sufrimiento de los seres humanos ante un Dios que es todo amor, solamente se puede comprender a raíz de la cruz y del cristianismo. Y solamente a raíz de la cruz y del cristianismo cobra sentido el dolor humano, porque sabemos que ese dolor humano tiene un valor redentor. Que tengas un buen día.